aparte de eso, de que ellos manejan el idioma hebreo, porque ese es su idioma natural, un legado ancestral, la lengua hebrea. Mientras que lo que es el catolicismo y el cristianismo, pues han hecho una interpretación de la Biblia muy sesgada, muy alejada de la realidad y con mucha influencia pagana. ¿Ok? Entonces no es muy confiable la interpretación cristiana ni la interpretación católica. ¿Ok? Pero entonces nosotros vamos un poco más allá porque nosotros realmente no nos apoyamos del todo hacia los israelitas para interpretar un texto, sino que estamos procurando ir directamente al texto. Porque yo creo que el Eterno a todos nosotros nos dio la capacidad por el Ruach, por el Espíritu, de interpretar el texto usando la lengua hebrea israelita, también parte del griego, pero más que todo el hebreo. Y también, cuando resulta alguna duda, alguna situación, pues ya uno consulta los pensamientos rabínicos de los diferentes rabinos acerca del mismo tema. O sea, a veces es muy importante el compartir o acudir a otros pensamientos rabínicos o exposiciones rabínicas, no con el ánimo de discutir o de hacer apologética, sino más bien con el ánimo de aprender más. ¿Ok? O sea, el pensamiento denominacional es muy peligroso porque raya y puede traspasar el límite del fanatismo. ¿Qué es fanatismo? Fanatismo es cuando un grupo religioso, una comunidad o una iglesia o una congregación se atreve a decir de que ellos son los únicos que tienen la verdad y el resto está equivocado. Todo el mundo está equivocado, menos ellos. Eso es fanatismo. ¿Ok? Nosotros no podemos caer en eso del fanatismo, sino respetar. Aunque uno sepa que una persona está equivocada en una interpretación, pero no demonizar a esa persona de ninguna manera, sino dar por sentado lo concreto, lo que dice el texto realmente. ¿Ok? Pero respetando la opinión y las creencias de los demás. O sea, entre nosotros debe primar mucho el respeto, porque cuando no hay respeto, cuando hay fanatismo, el fanatismo hace mucho daño. Cuando uno mira, por ejemplo, las grandes guerras religiosas que han habido a través de la historia, todo ha sido por eso, por fanatismo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el Islam tiene un espíritu fanático, porque ellos cuando ellos gobiernan, cuando ellos toman control de un gobierno, de un país, ellos quieren convertir a todo el mundo a la fuerza, so pena de muerte, si no lo hacen. ¿Ok? Entonces, esa es una forma fanática de pensar, que no es sabia, que no es buena y que eso hace mucho daño, porque como dijimos hace un momento, las grandes guerras, las grandes matanzas religiosas que han habido en la historia han sido por los fanáticos, por gente fanática que quieren o aseguran ser los poseedores de la verdad y quieren obligar a todo el mundo o quieren demonizar a todo el mundo que no crea como ellos creen. ¿Ok? O sea, eso es muy importante, hermanos, tenerlo en cuenta de parte de nosotros en ese aspecto. ¿Ok? Yo quiero que miremos un asunto. Nosotros, basados en la Torá,
creemos que Yeshua es Yahweh y que Yahweh es Yeshua. ¿Ok? Bueno. Hay un problema que uno nota, que uno ve en otras comunidades también de raíces hebreas, que vienen de pensamiento trinitario, o sea, que eran creyentes de la llamada Santísima Trinidad. ¿Ok? Bueno, entonces estas personas entran a las raíces hebreas y no ahondan en el asunto de la unicidad y tratan de adaptar su creencia dentro de las raíces hebreas, dentro del Shabbat, dentro de la Torá y todo eso. Entonces, es porque estas personas de pronto no han entendido bien esa parte, porque es una contradicción. Una persona creer que hay dos o que hay tres divinidades y que esa persona se levante por la mañana a recitar el Shema, o antes de acostarse, o antes de un servicio, que siempre se acostumbra a recitar el Shema, porque el Shema, no olviden que es el primer y gran mandamiento que hay, el Shema. Y mire que el Shema no es ni negativo ni positivo, sino es una declaración, es un reconocimiento de que el Eterno es uno y uno su nombre. Ahora, entonces, ¿cómo pueden conciliar las personas que vienen que todavía conservan la creencia trinitaria o dualista? ¿Cómo concilian ellos esa creencia y cómo recitan el Shema? ¿Ok? Si hay muchos textos en la Escritura que declaran que el Eterno es uno y que el Eterno mismo dice, no, yo soy uno, no hubo otro, ni lo hay, ni lo habrá en un futuro, que haya otro Dios. ¿Por qué? Primero, porque él mismo dice que él no comparte su gloria con nadie. ¿Qué quiere decir eso de no compartir su gloria con nadie? O sea, de que no hay nadie que sea digno de compartir o de estar en él siendo una divinidad, siendo un Elohim, siendo un Dios. No lo hay. ¿Ok? Por eso es que él dijo eso. No lo hubo, ni lo hay, ni lo habrá otro Dios fuera de mí. Porque eso es absoluto, esas son palabras absolutas. Ahora, hablando ya técnicamente acerca de esto, pues lógicamente es imposible, o sea, es imposible, hermanos, que pueda existir otro Dios aparte del Eterno. Es imposible. Por muchas razones. Porque eso contradice la Torá. La misma Taná la contradice completamente. Habría que borrar el Shema, sacarlo de la escritura. Habría que borrar otro texto que está allá en Jacob, cuando dice, tú crees que Dios es uno, bien haces porque también los demonios creen y tiemblan. Así está en Reina Valera. Dice, creen y tiemblan. Pero en el original no dice así. El original dice, porque los demonios también lo saben y tiemblan. Porque es que con los demonios, ¿cómo se va a hablar de creer? Creer. Esa palabra sobra y no encaja de parte de los demonios que se diga que los demonios también creen en el Eterno. Eso no encaja. Ellos saben que el Eterno es, que es diferente. Pero de que crean en el Eterno es otra cosa. ¿Ok? Ese texto sí hay que corregirlo porque no está escrito de esa manera. Que los demonios también creen y tiemblan, no. Ese texto no cuadra ahí, no está ahí, no se ubica, esa no es la ubicación de esa expresión, sino que sí saben, que ellos saben que Él es uno. ¿Ok? Muy bien.
¿Qué significa la expresión Hijo de Dios? Para los testigos de Jehová, el Hijo de Dios implica que Cristo no es todopoderoso y que no forma parte de una deidad siendo inferior al Padre. Ese es el concepto de los testigos de Jehová. ¿Ok? Ojo con esto. Que el Hijo no es Dios, lo cual implica que Cristo, que Yeshua no es todopoderoso y que no forma parte de una deidad siendo inferior al Padre. Ese es el concepto que tienen los testigos de Jehová. Claro, ese concepto o esa expresión se puede desdibujar completamente con muchos textos donde dice que Yeshua es el todopoderoso, es el rey de reyes, el señor de señores. Y otros textos que vamos a mencionar ahora más adelante. Ahora, esta expresión hijo de Dios, ¿qué significa para los judíos? O sea, ¿qué piensan los judíos? Para los judíos significaba ser igual al Padre. Ojo con esto, igual al Padre. En la corte de Caifás a Yeshua le tendieron una trampa con un juego de palabras, pero Yeshua no cayó en la trampa. Pero con todo y eso, lo condenaron por eso. ¿Ok? ¿Qué fue eso? Que Caifás le dijo a Yeshua, por el Dios vivo, te pongo bajo juramento de que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mire usted cómo le pregunta a Caifás. Le hizo una pregunta técnica de la Torá. Y le dijo, por el Dios vivo te pongo bajo juramento de que nos digas si usted es el Cristo, el Hijo de Dios. Increíble. Esto está en Mateo 26, 63. Yeshua no le dijo, sí, yo soy el Cristo, sí, yo soy hijo de Dios. Él no contestó así. Él dijo, tú lo dijiste. Yo no lo digo, usted lo acaba de decir. Todo el hombre hipócritamente, Caifás, porque eso fue una hipocresía, él mismo se rasgó la vestidura y dijo, ¡vea, ha blasfemado! Pero ¿cómo así que ha blasfemado si el que dijo fue él? Él fue el que dijo, no Yeshua. O sea, le tendió una trampa. Y la gente le copió a Caifás porque inmediatamente, vamos a mirarlo en el texto. En Mateo 26, 63. Matillahu. Dice, pero Yeshua guardaba silencio. Entonces el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, miren esto, el sumo sacerdote le dijo a Yeshua, te conjuro por el Elohim viviente que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo del Todopoderoso. Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Y además te digo, desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Yahweh, viniendo en las nubes del cielo, de los cielos. Porque de los cielos, porque dice Chamayim, de los cielos. Entonces el Cohen Hagadol rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ahora mismo habéis oído su blasfemia. Tenaz. ¿Qué les parece? Y respondiendo ellos dijeron, él es culpable de muerte. O sea,
Aquí Caifás, hermanos, hizo un show, porque eso es un show, llamémoslo show cristiano. ¿Por qué hizo un show? El sumo sacerdote. Porque primero, él era el sumo sacerdote en aquel tiempo, la máxima autoridad en Israel. ¿Ok? Entonces, allí había un populacho, la gente estaba enardecida y los sacerdotes también estaban enardecidos porque al fin tenían a Yeshua en sus manos. Entonces él hizo el show. Primero le hizo la pregunta capciosa a Yeshua y Yeshua no le siguió el juego, sino solamente le dijo, tú lo has dicho. Entonces inmediatamente el hombre comienza el show. ¡Ha blasfemado! Miren lo que ha dicho. Pero es que él no ha dicho nada. Miren lo que ha dicho. Entonces, para darle más emoción al asunto, un hombre de la investidura del sumo sacerdote, el hombre más respetado en Israel, la máxima autoridad después del Eterno en Israel, en aquella época, se rasga las vestiduras delante de la gente. Hizo el show. Eso conmovió a la gente y enardeció más la gente. Por eso la gente se puso más violenta y de una dijeron, tiene que ser ejecutado, ha blasfemado. Y la blasfemia, usted sabe, la blasfemia dentro de la Torá es la muerte. ¿Ok? Por eso acusaron a Nabot, a Esteban, también lo mataron, porque supuestamente había blasfemado. Y a Nabot también. Esta mujer Jezabel se consiguió a una gente para que dijeran que Nabot había blasfemado y eso da la muerte. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, hermanos, él hizo un show y le dio resultado porque la gente se enardeció más de ver que el sumo sacerdote, hermanos, que se rasgue las vestiduras, eso es tenaz. Eso es tenaz porque la cosa es grave. Y el ambiente estaba como muy caldeado y él se aprovechó de esa situación y bueno, el sumo sacerdote dará cuenta delante del Eterno por aquel acto tan impropio de un sumo sacerdote solamente por envidia y por salir de Yeshua. Ellos querían quitar a Yeshua en medio porque no lo querían ahí en el escenario allá en Jerusalén. ¿Ok? Ahora, notemos que Yeshua fue acusado de blasfemia porque él se igualó al Padre al decir que él era hijo de Elohim, del Eterno. Para los judíos eso era considerado una blasfemia. Además, si Yeshua no quería decir eso, lo que los judíos entendieron, ¿por qué no los corrigió? Porque él no dijo, no, eso no es así, ¿cómo le ocurre? No, yo soy un enviado, yo soy un profeta, yo soy otra cosa, pero yo no soy hijo de Dios. No me metan en el rollo, hubiera dicho Yeshua, pero él no dijo nada. ¿Ok? Porque es que, hermanos, cuando uno estudia bien los evangelios, uno se da cuenta que Yeshua se cuidaba mucho de sus palabras, especialmente en lo que se refiere a su persona, a él, y en otras situaciones. ¿Por qué? Porque él no podía hablar abiertamente, porque los judíos son personas muy celosas de la Torá, muy celosas de la enseñanza que hayan adoptado. Entonces eso hace que ese celo los haga violentos y apliquen la ley marcial prácticamente, apliquen la ejecución en aras de la pureza de la Torá y de salvaguardar la Torá misma. ¿Ok? Entonces, esto es un error porque
Ellos mismos, el judaísmo en esa época, cuando Yeshua vino, ellos mismos estaban esperando al Mesías. Simplemente que cuando vieron a Yeshua, según ellos, vieron de que Yeshua no no llenaba los requisitos que ellos habían creado rabínicamente, alágicamente, acerca del Mesías, porque ellos empezaron a decir, no, cuando venga el Mesías va a ser el mejor amigo del sumo sacerdote, se va a sentar a lo bien con el Sanedrín y se va a identificar con ellos y porque nosotros somos Israel y todo eso. Ellos crearon, hermanos, una parafernalia, crearon una doctrina, una enseñanza, unos dichos acerca del Mesías. Por ejemplo, había una discusión acuérdate que había las principales escuelas, los fariseos, los saduceos, los esenios, los escribas. Todos eran grupos de estudio. Y cada uno de ellos en sus enseñanzas, en sus alajot, ellos decían, por ejemplo, los escribas decían, no, cuando venga el Mesías, él se va a juntar con nosotros porque nosotros somos los doctores de la ley, de la Torá. Entonces se va a juntar con nosotros porque nosotros somos los expertos en la Torá. Los fariseos decían, no, Yeshua no se va a juntar con ninguno de ustedes, sino con nosotros los fariseos, porque nosotros somos los más celosos y somos los principales aquí, somos los meros aquí en Jerusalén y en el templo. Así decían los fariseos. Los saduceos también decían lo mismo, no, y cuando venga el Mesías no se va a juntar ni con los fariseos ni con los escribas, sino con nosotros, porque nosotros sí nos amparamos en la letra, en la Torá, y se va a identificar con nuestra enseñanza. Entonces, mire usted que todos ellos se volvieron sectarios. Se volvieron sectarios. Porque antepusieron sus doctrinas acerca del Mesías y cada grupo pensaba que el Mesías iba a llegar donde ellos, se iba a juntar con ellos. Los fariseos decían, no, él se va a juntar con nosotros porque nosotros somos los meros. Los escribas también decían lo mismo, no, eso va a ser con nosotros porque nosotros somos los expertos en la Torá, en la ley. Y así cada grupo, hermanos. Entonces, viene Yeshua, el Mesías, y no se juntó con ninguno de ellos. Él se juntó con los publicanos, con los pecadores, con la gente del vulgo, con la gente común. Entonces, ellos dijeron, este no es el Mesías, porque mire con quién se está juntando, es que llamando a Mateo. Cuando Yeshua llama a Mateo, Mateo es una persona odiada dentro del judaísmo. Odiada. Porque Mateo trabajaba para Roma, para los romanos. Él era cobrador de impuestos, era la DIAN, aquí en Colombia. En Estados Unidos se llama el IRS, era el IRS. En México no sé cómo se llama la empresa que recauda los impuestos. Entonces, esa gente esquilmaba a los judíos, les sacaba dinero de más, les robaba. Entonces la gente lo odiaba mucho. Por eso son las críticas, hermanos, a Yeshua, porque Yeshua no vino a juntarse con ellos, con los doctores. La única vez que lo hizo fue cuando tenía 12 años, cuando fue al Bar Mitzvah, que sus padres lo encontraron hablando con los doctores de la ley en un salón, discutiendo Torah, no más. Pero de resto, en el ministerio de Yeshua, que Yeshua en el Sanedrín, no. Que Yeshua no. Solo hubo un personaje que sí creía en él, que era miembro del Sanedrín, que era Nicodemo. Pero ese encuentro que ellos tuvieron no fue un encuentro público, sino un encuentro privado. Y ahí mismo dice el texto, que él se encontró con Yeshua en secreto, en privado,
por temor a los judíos. Por temor a los judíos. Porque Yeshua técnicamente, ojo, técnicamente por sus palabras, por su enseñanza, por sus obras, sí era el Mesías, sí es el Mesías. Técnicamente, hablando rabínicamente, sí es el Mesías. Pero como cada escuela tenía su forma de pensar acerca del Mesías, a ninguno de ellos le dio la medida. Pero más que todo fue por envidia y por amargura, porque Yeshua no se juntaba con ellos. No se mantenía con tal grupo, con los saduceos, con los fariseos, en el Sanedrín, no. Yeshua estaba ratificando lo que él mismo dijo. Yo solamente he venido a buscar a las ovejas perdidas, a los enfermos, a los leprosos, a los necesitados y a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ojo, casa de Israel. Porque él nunca dijo, yo vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Yehudá. No, nunca dijo eso. Y ya en esa época ya estaban las dos casas. Ya estaban las dos casas. Ya había ocurrido la dispersión. Por eso había un Samaria. Por eso los judíos de Jerusalén detestaban a los de Samaria. Porque los de Samaria formaban parte de las tribus del norte, de las 10 tribus que se fueron. La casa de Israel. Y de verdad estaban bien descarriladitos, estaban muy mal, etcétera, etcétera. O sea, esa dispersión de las 10 tribus trajo como consecuencia una enemistad entre los judíos de Jerusalén, la casa de Yehudá, y el resto de las otras tribus, porque de verdad se habían descarrilado. Ellos tenían otro monte para adorar, cambiaron el sistema de adoración, mezclaron idolatría, en fin, eso era un desastre, los samaritanos y toda esa gente del norte. Entonces, claro, cuando ven que Yeshua se junta con lo peorcito, la gente de Jericó, la gente de Nazaret, la gente de Galilea, los galileos. Y la gente de Galilea, mire lo que dijo este muchacho. ¿De Galilea puede salir algo bueno? Ojo con eso, ¿de Galilea puede salir algo bueno? O sea, los galileos o la región de Galilea tenía muy mala fama, hermanos, y era el norte. Era la parte norte de Israel, donde estaban las 10 tribus ya completamente descarriladas. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, mirando este tecnicismo acerca del judaísmo frente al Mesías en esa época, porque hay muchos expertos en Torá que han escrito documentos y libros acerca de Yeshua. O sea, la situación que había en Israel cuando Yeshua vino. Israel estaba en crisis completamente. Estaba en crisis. Porque recién habían salido de lo de Antíoco Epífanes. Recién habían salido de esa crisis tan tenaz. Pero ellos todavía estaban en una crisis muy brava cuando Yeshua comenzó su ministerio. ¿Ok? Ahora, vamos a mirar ahora el siguiente cuadro comparativo en cuanto a la expresión hijo de Yahweh. Ya hemos demostrado, por ejemplo, que Yeshua no tuvo ni principio y que es igual al Padre. Y él mismo lo dijo, el Padre y yo uno somos. ¿Se acuerdan? El Padre y yo uno somos. Cuando Felipe le pregunta,
Muéstranos al Padre. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cuántas veces hace que estoy con vosotros y no me has reconocido? ¿Acaso no sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. Ojo con esas palabras. Entonces, ¿por qué entonces se le llama hijo? Acuérdense que yo siempre he dicho y he enseñado que la palabra hijo de Dios es un título. Por eso se dice, y será llamado hijo de Dios. Será llamado, título. Será llamado hijo del Altísimo. Será llamado tal y tal cosa. Son títulos, hermanos. ¿Ok? Ahora, todas las profecías del antiguo pacto indican que Yeshua llegaría a ser en el futuro a ser llamado hijo de Dios. Entendemos que desde su encarnación, por ejemplo, vamos a Lucas 1:32. Lucas 1:32 dice, el anuncio a Miriam, dice, quedarás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Ok? Mire que no dice, y este es el Hijo de Dios. No, será llamado Hijo del Altísimo. Y Yahweh, el Eterno, le dará el trono de David y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos, y de su reino no habrá fin. Un reino sempiterno o eterno. ¿Ok? Creíble. Semejante anuncio a una niña como de 12 años, que venga un ángel y le diga semejantes palabras, que ella va a quedar en embarazo y que ese niño va a ser un rey y que va a ser llamado Hijo del Altísimo y que su reino no va a tener fin, va a ser un reino eterno. Esas son cosas muy grandes. ¿Ok? Son cosas muy grandes, hermanos, las palabras que escuchó esta niña, esta joven. Bendito sea el nombre del Eterno. Hay un texto, Salmo, vamos a mirar a ver si es. Salmo 89:26. Dice, Él clamará a mí, tú eres mi Padre, mi Elohim, y la roca de mi salvación. Yo también lo constituiré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Títulos. Bendito su nombre. Ahora, en la eternidad, como Yeshua es desde la eternidad, como Yeshua tiene los mismos o los iguales atributos de Yahweh y su misma naturaleza. Su misma naturaleza. Por eso, cuando leemos ese texto tan profundo de Hebreos, capítulo 1, este texto es un texto muy profundo, hermanos. Escúchelo bien. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, o sea, el que es llamado el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, o sea, se sentó en su trono de gloria. Acuérdate que cuando habla de diestra referente al Mesías, está hablando del trono de gloria. O sea, Kabod Kiseh, así se dice, Kabod Kiseh o Kiseh Kabod, trono de gloria. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, aquí dice que Yeshua es el resplandor de su Kabod para nosotros, la imagen misma de su sustancia, o sea, de su esencia, y quien sustenta todas las cosas. Por eso en Colosenses dice, y todas las cosas en él subsisten, porque Yeshua, el Eterno, es el que sostiene el universo. No solamente lo sostiene en el sentido de que las cosas estén cada cosa en su lugar, sino que también lo sustenta, o sea, alimenta el universo. El universo depende de él, ¿ok? Depende de él. Baruch Hashem. Ahora, vamos ahora, dice, hay un texto en Filipenses 2:7. Dice, pero al encarnarse, se humilló voluntariamente y asumió una posición subordinada al Padre, haciéndose semejante a los hombres y menor que los ángeles, aparentemente. Por eso dice, verso 5, 2:5 de Filipenses, dice, considerad entre vosotros, ojo con esto, lo que hubo también en Yeshua Hamashiach, el cual existiendo en forma de Dios, o sea, el cual siendo Dios, eso es lo que dice el texto. Lo que pasa es que los traductores con influencia dualista o trinitaria cambian las palabras para que no diga lo que dice. Pero aquí dice, el cual siendo Yahweh, no quiso por usurpación ser igual a Yahweh, sino que se despojó a sí mismo. ¿Se despojó de qué, hermanos? Se despojó de su gloria. Por eso es que la gente cuando vino Yeshua, ellos veían a un ser humano normal, externamente como un ser humano normal, pero adentro estaba la kabod, estaba la gloria, habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad dentro de ese cuerpo, pero por fuera se veía normal. Por eso él dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte en el madero. Ahora, esto, hermano, hay que mirarlo porque esto me parece algo inconcebible, increíble, apoteósico. ¿Por qué? Porque él siendo Dios
se sometió voluntariamente y alegremente, le plugó a vivir como viven los seres humanos mortales. Y aparte de vivir como los seres humanos mortales, o sea, estamos hablando en el sentido de que él, para ir de un lugar a otro, iba a pie, normalmente como va toda la gente. Él podía desaparecer de aquí y aparecer allá donde quería ir. Él podía hacer eso. Es más, él lo hizo solamente una vez. ¿Ok? Una vez que los judíos lo querían matar, le querían apedrear, el texto dice que él desapareció y apareció en otro lugar. ¿Por qué lo hizo? Por la urgencia del momento y porque él no podía morir en ese momento. O sea, él tenía que morir el día que era. ¿Ok? No podía morir antes. Por eso es que Yeshua, decía yo ahora, que él se cuidaba mucho de lo que decía, para no alborotar la ira de los judíos y que lo ejecutaran antes de tiempo. ¿Ok? Baruch Hachén. Entonces, pero él sí lo hizo en esa vez porque lo iban a apedrear. Y no está escrito que Yeshua muriera apedreado de ninguna manera. Tenía que morir en otras circunstancias y en otro día y en otro tiempo y en una fiesta, etcétera, etcétera. Entonces, Yeshua se sometió a padecer hambre, a tener sed, a cansarse, a usar dinero. Pero lo más tenaz es, hermanos, que siendo una persona con cierta categoría, porque a él lo llamaban rabí, lo llamaban maestro, él teniendo, aún como ser humano, teniendo esa posición muy buena de maestro, de rabí, de rabino, él se humilló más de ahí. ¿Cuándo se humilló? Cuando le lavó los pies a los discípulos. Eso, hermanos, para un judío, eso es tenaz. ¿Por qué? Para eso hay que entender la cultura israelita. Acuerde que en esa época se acostumbraba a tener esclavos o tener siervos. La persona que llegaba a ser siervo o esclavo, eso era una condición de máxima, o eso es tocar fondo, como dicen en la cultura de ahora, eso es tocar fondo. Porque hay dos tipos de esclavos o dos tipos de siervos. Uno son siervos extranjeros que son vendidos en el mercado. Porque en Israel en esa época estaba prohibido vender un judío, vender a otro judío en un mercado de esclavos. Está prohibido. ¿Ok? Pero sí estaba permitido comprar en un mercado de esclavos, siervos o esclavos extranjeros que habían sido tomados como esclavos por alguna circunstancia, una guerra, lo que haya sido. Y otros eran siervos, personas que por alguna deuda, estamos hablando de israelitas, por asunto de pobreza, ellos, por no morirse de hambre, se ofrecían como esclavos a sus mismos hermanos judíos, israelitas. Entonces los israelitas aceptaban eso y la Torá tiene una regulación sobre eso. Si tu hermano por hambre, por necesidad o por una deuda se te ofrece como siervo, y ahí hay en la Torá instrucciones sobre cómo tratarlo y que esa persona es liberada cuando venga el Shemitah o cuando venga el Yovel, el jubileo. Era liberado de si quería salir la persona. Si quería seguir con el amo, pues ahí se quedaba, si la persona lo aceptaba. Entonces, esos eran los dos tipos de esclavos o de siervos que existían en Israel. Gente que tocó el fondo, hermanos. Y por necesidad se ofrecían como siervos, por comida y por tener donde dormir.
Entonces, la labor de los esclavos y de los siervos, porque como en aquella época no existían los empedrados ni las calles pavimentadas, sino que todo era polvo y pantanos y llovía, entonces la gente pues se acostumbró que en la entrada de la casa siempre había una, una vasija con agua y que el esclavo o el siervo era el que se hacía cargo de lavarle los pies al amo, a los que llegaban a la casa. Eso era un trabajo de esclavos, un trabajo de siervos, hermanos. Eso es increíble. Entonces, Yeshua, en pleno Pesaj, estaban en la cena de Pesaj, y él se quita su talit y se pone una toalla, va y se consigue una vasija con agua y se sienta en el piso a lavarle los pies a los apóstoles, a los discípulos. ¿Te imaginas lo aterrados y la sorpresa de los apóstoles, de los discípulos, de ver a Yeshua tomando esa posición de esclavo? Uy, hermano. O sea, es que ni nosotros aceptaríamos una cosa de esas, teniendo en cuenta el contexto cultural de esa época, de lo que es un siervo y lo que es un esclavo. Y eso queremos mencionar otras cosas que le tocaba hacer a los esclavos, malucas, desagradables. O sea, lo peor y lo más sucio, lo más asqueroso era el trabajo de los esclavos y de los siervos. Entonces, por eso es que este texto, el verso 7, está hablando de eso. Dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Ok? O sea, lo que hizo Jesús, hermano, no tiene nombre realmente. Eso es inaudito, impresionante. Por eso hoy en día, para que hayan esos teleevangelistas o esos líderes religiosos que tienen hasta guardaespaldas y que para hablar con ellos hay que pedirle cita y ellos dan la cita, vea, como una cita médica. Ah, tiene cita para tal día, tal hora. Y otros no dan cita, sino que si alguien necesita hacer una consulta, el líder es inadmitible, o sea, nadie lo puede ver ni puede hablar con él, sino que él tiene su gente que atiende esas cosas, no ellos. Y a ellos se aíslan. Esos son los líderes de ahora, hermanos. Y se autoproclaman siervos del Eterno, pero miren cómo viven, cómo funcionan hoy en día. No toman el ejemplo que Jesús dio en este aspecto de hacer eso, de lavarle los pies a los discípulos. Eso es tenaz. Eso es tenaz. Hoy en día de pronto no lo entendamos mucho porque cualquiera de nosotros estaría dispuesto a lavarle los pies a otro hermano o a otra persona normal. Pero mirándolo bajo el contexto de esa época, hermanos, ¿quiénes eran los que hacían ese trabajo, esa labor? Ahí sí se entiende la cosa mejor. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué Yeshua hizo eso? Por eso dice, al adoptar la posición de hijo, se sometió a un padre para actuar como hombre entre los hombres, para poder vencer el pecado y la muerte en lugar del hombre. O sea, hay algo, hermanos, que causa estupor y curiosidad a los ángeles de nosotros. Le voy a decir qué es. El Eterno a nosotros nos pudo haber dado poderes sobrenaturales. Los tenemos, pero lo usamos de una forma muy diferente.
Estoy hablando de poderes sobrenaturales, por ejemplo, de que alguien nos quiera hacer daño, nosotros digamos, hay poder en el nombre de Yeshua, y no nos hagan el daño. Que nos dé hambre y cojamos una piedra y se convierta en pan. O sea, el Eterno no lo hizo de esa manera, no lo hizo de esa manera, sino que también nosotros, teniendo el Ruach adentro, el Ruach del Eterno dentro de nosotros, vivimos normalmente como vive todo el mundo. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que bañarnos, tenemos que comer, tenemos que descansar, dormir, tenemos que desplazarnos a pie, en carro, en moto, en bus, en tren, en avión, como se haga. O sea, como seres humanos estamos en la misma situación de Yeshua, que vivimos como vive todo el mundo. Simplemente que dentro de nosotros hay algo más grande y más sublime. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo más tremendo? Que causa estupor en los ángeles. Que los ángeles saben que nosotros tenemos un enemigo muy grande, que es Hasatán, que el Eterno los reprende, y los demonios. Ellos son nuestros peores enemigos. Ellos nos quieren acabar, nos quieren trampear, nos quieren hacer daño. ¿Ok? Entonces, por eso es que Pablo dijo un texto por ahí cuando dijo, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistirlo. ¿Resistirlo en qué sentido? En no quebrantar la Torá. Porque es a Satán, que el Eterno lo reprenda, él quiere que usted no practique Torá, que usted no guarde Shabbat, que usted coma chancho, que usted coma comida no kosher, que usted no guarde mandamiento. Eso es lo que él quiere, y le pone trampas a usted. Una trampa por aquí, otra trampa por allá, pero si usted se mantiene firme, usted dice, no, Shabbat es Shabbat, ¿cómo le ocurre? No, sí, yo tengo mucha hambre, pero eso es caldo de pescado de bagre. Y yo no. Si no hay otro pescado, mejor no comamos nada y yo sigo con el hambre y como otra cosa. ¿Ok? Entonces, hermanos, el espectáculo que nosotros estamos dando a los ángeles, sabiendo es lo que realmente pasa a nuestro alrededor y nuestra posición, es de que nosotros estamos luchando en contra de las tinieblas, pero no lo estamos haciendo desde la barrera o disparando desde otro lado que no nos toque, no, sino aquí mismo en el terreno de Hasatán. ¿Cuál es el terreno de Hasatán que el Eterno nos reprenda? La carne. Estamos en medio del mundo, rodeados de lobos, estamos en medio del mundo y con todo y eso nosotros estamos dando la lucha. Con todo y eso nosotros estamos guardando Shabbat. Porque vivimos en una cultura que desconoce completamente el Shabbat y las fiestas del Eterno. Vivimos dentro de una cultura que come de lo que se atraviese, comen porquería, comen basura. Y para ellos es normal eso, pero para nosotros no es normal eso es anormal, eso no se debe, no se hace. ¿Ok? Entonces, nosotros, hermanos, somos como un parche, como un lunar, como una mancha en medio de este mundo para ellos. Entonces, nosotros estamos venciendo al enemigo en su propio terreno, porque nosotros no tenemos cuerpos gloriosos, tenemos un cuerpo normal. Mas, sin embargo, en ese cuerpo normal, en un mundo material, en un mundo materialista, nosotros le estamos dando la pelea al enemigo. ¿Ok? Eso es un espectáculo a los ángeles. ¿Por qué? Porque ellos saben realmente lo que pasa a nuestro alrededor. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, eso es algo tenaz, hermanos. Y nosotros prácticamente estamos viviendo una situación, estamos ejerciendo
sistema del que usó Yeshua, que él siendo Yahweh, que él pudiendo, tenemos hambre, venga, convirtamos estas piedras en pan y comemos tranquilamente. Pero no, muchachos, ¿cuánto hay para comprar comida? Señor, tenemos esto. Bueno, con lo que sea, ahí nos vamos bandereando, ahí nos vamos defendiendo. O sea, hubo excepciones, por ejemplo, cuando hubo la multiplicación de los panes, pero eso ya era un caso de emergencia. Una multitud de más de 10,000 personas escuchando las enseñanzas de Yeshua. Nadie se quería ir, pero también el estómago comienza a trancar y a pedir comida. La gente empieza a tener hambre, pero no se quieren ir. ¿Qué dice Yeshua? Bueno, esta gente hay que alimentarlo, hay que darles comida. A ver, ¿cuántos panes hay? No, aquí tenemos unos panes y unos peces. Traigan eso para acá. Pero no alcanza para tanta gente. Es que ni para nosotros da, porque estaban los 12 discípulos. No, traigan eso. Entonces Yeshua multiplica los panes, multiplica los peces y todo el mundo come, todo el mundo se sacia y hubo tanta comida que sobraron canastas con panes y con peces. O sea, sobró y todo el mundo quedó saciado. Eso es un milagro y fue una excepción. ¿Ok? Pero no tanto por él mismo, sino por la gente. Por la gente. ¿Ok? Entonces, por eso, hermano, es que muchas veces entre nosotros se ven milagros, se ven portentos, pero más que todo es para satisfacer la necesidad de alguien, una sanidad, un milagro de provisión, cosas así, pero no tanto nuestras propias necesidades. ¿Ok? Baruch Hashem. Bendito sea su nombre. Ahora, se humilló hasta ese punto para salvarnos de la muerte eterna. Hay un texto aquí en Hebreos 2:9. A ver qué dice Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel con mayúscula que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria, de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Elohim gustara la muerte por todos. Porque convenía a aquel, mire este texto tan profundo, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Aquí está diciendo, porque convenía a Yeshua, quien es el creador de todas las cosas, es lo que está diciendo el texto. Está escrito de otras palabras, pero lo está diciendo. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por medio del quién, de él, todas las cosas subsisten. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio del padecimiento o por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos. Bueno, vamos a hacer un midrash para entender esto mejor. Esta forma que el Eterno diseñó para rescatar, para redimir a la casa de Israel, fue una cosa muy tenaz. ¿Por qué? Tengamos en cuenta de que el Eterno es
divino, es Elohim, es la divinidad, es sustancia, es esencia, es el creador. Entonces, él diseña eso, hermanos, se hizo hombre y se sometió a vivir como viven los seres mortales para, a través de esa mortalidad de los seres humanos, redimirlos, rescatarlos y traerles de nuevo la inmortalidad, la comunión con Él. No alejamiento, porque el pecado trae alejamiento. La obediencia a la Torá y la fe en Yeshua trae comunión, acercamiento con el Eterno. Entonces, este plan lo ideó el Eterno porque así tenía que ser, hermano, no había otra forma, porque el rescate, el precio del rescate era muy alto. Y no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de posesiones, no estamos hablando de la creación. El Eterno estaría dispuesto a dar toda la creación y cambiarla por Israel, por nosotros. Él estaría dispuesto. Pero la creación con todo lo que implica no era suficiente porque el precio que se exigía era demasiado alto. Ojo con eso, era demasiado alto. Entonces, por eso el Eterno, el mismo vino, se encarnó en un cuerpo y a través de ese cuerpo, porque él estaba dentro de ese cuerpo, se sometió durante esos 3 años o 30 años a vivir como viven los seres humanos, a sufrir lo que sufren los seres humanos, el cansancio, el hambre, el frío, el calor, una que otra enfermedad, lo que sea. O sea, él conoció de primera mano nuestras necesidades, nuestra forma de vivir. Nosotros no estamos tratando con un Elohim que no sepa cómo somos nosotros, cómo nos toca vivir, cómo nos toca trajinar, cómo nos toca esforzarnos para ir a trabajar y aguantar un patrón y aguantar las vicisitudes y el esfuerzo del trabajo, de todo lo que hay que hacer, una labor para poder comer, para poder tener una vida más o menos digna. Él vivió todo eso y era necesario hacerlo porque de esa manera es que Yeshua va al madero y muere. Y muere. ¿Ok? Ahora, en otro estudio, vamos a mirar algo, hermanos, que es duro de enseñar. Es duro de enseñar y difícil de entender respecto a la muerte de Yeshua en el madero. Increíble, o sea, algo impresionante. Muy bien. El que iba a ser Yeshua en la tierra figuraba ya en la eternidad como el Cordero de Yahweh. Cuando se puso en marcha este plan para redimir a Israel, la persona o el ser divino, porque a Yeshua sí se le puede decir en la persona de Yeshua, a Mashiach, pero al Eterno no se le puede decir persona. Ojo con eso, porque cuando al Eterno se le dice persona, eso es limitar al Eterno. Pero Yeshua sí era una persona porque era un cuerpo semejante a nosotros. Por eso nosotros nos llamamos personas. ¿Ok? Ahora, el fundamento
de todos los fundamentos y el pilar de toda sabiduría es saber que hay una existencia única y que es esa existencia la que llama a ser todas las cosas, o sea, a crear todas las cosas. Ojo, el pilar de toda sabiduría es saber que hay una existencia única. Esa existencia se le dice primigenia, unigenia. Ahí donde encaja esas expresiones, primigenio, unigenio. ¿Ok? La palabra primigenio y unigenio solamente se aplican a la divinidad, a Yeshua. No a un ser mortal o a un ser humano, no se puede. No se puede. Ojo con eso. Son palabras que de pronto nosotros no las entendamos y no formen mucho parte de nuestro vocabulario, porque son expresiones y palabras alusivas solamente a la divinidad y a Yeshua. ¿Ok? Ahora, su pilar fundamental y toda sabiduría es entender y aceptar que hay un ser primigenio. La palabra primigenio quiere decir que hay un poder. Poder. Eso es lo que quiere decir primigenio. Poder. Una autoridad. Pero no una autoridad para dar órdenes, no. Una autoridad de donde salen todas las cosas o de donde derivan todas las cosas creadas. Entonces dice, ¿quién es el que hizo ser todo lo que existe, sea visible o invisible? No olviden, hermanos, que el mundo invisible es más grande que lo visible. El mundo invisible es más grande, es más extenso, más numeroso. Por eso Colosenses 1:15 dice, Él, hablando de Yeshua, Él es la imagen del Elohim invisible, primogénito o primigenio de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Él las sostiene. Este ser único no solamente es el creador de todos los entes existentes, sino que también los sustenta. Él es la causa de la existencia de todas las cosas, sean visibles o invisibles. Por lo tanto, nada puede existir o ser sin Él. Ojo con eso. Nada ni nadie puede existir ni subsistir sin Él. ¿Por qué? Porque Él es el que sustenta todas las cosas. Por eso en Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese Yohanan se tiró unas expresiones, hermanos, impresionantes. Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso la existencia de toda cosa creada es relativa, o sea, temporal, ya que están en relación causal unas con otras. A esta manera de existencia se les llama existencia posible. O sea, todo lo que hay, hermanos, lo que usted ve es la mezcla de una cosa con otra. ¿Ok? Es la mezcla. Por eso los sabios lo llaman, están en relación causal unas con otras. Entonces, ¿qué es un chocolate? Es un líquido o agua que le echan chocolate. O sea, dos cosas juntas ya se les llama otra cosa.
Todo lo creado y todo lo que hay es la combinación de varios elementos. Eso es lo que los sabios llaman relación causal unas con otras, que a esta manera de existencia se les llama existencia posible, temporal. Todo cuerpo es limitado, por lo tanto todo es perecedero. Por eso si el Eterno fuese un cuerpo, sería limitado. No sería ni omnisciente ni omnipresente. Por eso el Eterno, a él no se le puede llamar persona. A Jesús sí se le puede llamar persona en cuanto a la parte física, pero la parte espiritual no. ¿Por qué? Porque toda la plenitud divina habita en ese cuerpo, porque en él habita toda la plenitud de la deidad. Ese texto es muy profundo y hay que prestarle atención como contexto a lo que estamos mirando. Porque en él habita, ¿en quién? En Yeshua, toda la plenitud de la divinidad. Plenitud, ¿qué quiere decir la palabra plenitud? Completo, perfecto, todo. En él habita toda la plenitud de la deidad. En Yeshua. Baruch Hashem. Por eso es que Yeshua, él, aunque estaba en un cuerpo, él era omnisciente. Por eso él una vez dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Miren cómo la forma como Yeshua lo dijo. Nadie subió al cielo sino el que descendió de allá, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Increíble. Él pudo haber dicho, el Hijo del Hombre que está aquí con ustedes. ¿Cierto? O sea, la forma más correcta humanamente de hablar. Pero él no dijo eso. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces uno pregunta, bueno, ¿cómo él dijo eso que está en el cielo si él estaba ahí con los apóstoles y con la gente a quien le estaba diciendo esas palabras? Ahí a Yeshua soltó una palabra, una expresión, una forma que se llama omnipresencia, que él está en todo lugar. O sea, él de todas maneras, aunque en la carne estaba en un cuerpo y estaba limitado, pero era omnisciente. Al mismo tiempo estaba en todo lugar. Por eso es que a Natanael, él lo sorprende a Natanael cuando le dice, ayer te vi bajo la higuera. Por eso Natanael, cuando él escucha eso, pues esa es una expresión coloquial, decir, pero Natanael entendió lo que Yeshua le dijo. ¿Qué fue lo que Yeshua le dijo cuando le dijo, ayer te vi bajo la higuera? Porque mire la reacción de Natanael, inmediatamente se va al piso y lo adora y le dice, Dios mío. O sea, le dice Dios directamente, insólito. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Qué quería decir esas palabras que Yeshua le dijo, ayer te vi bajo la higuera? Yeshua lo que le dijo fue, hermanos, de que él en la oración del día anterior que Natanael hizo, porque era un judío piadoso, Yeshua le dijo la oración que él había hecho y la petición que había hecho. Y usted sabe que las oraciones son privadas. Y Yeshua le dijo lo que él pidió y lo que él dijo en la oración. Eso es increíble. O sea, por eso el hombre, él se tira al piso y le dice, Dios mío. O sea, adoró a Yeshua como Elohim, como Dios. Eso es impresionante. Entonces,
ahí se muestra lo que es la omnisciencia, la omnipresencia de Jesús. Igual, cuando a él le dijeron de alguien que había muerto, que Jesús dijo, no, él duerme. Él duerme. O sea, él sabía lo que había pasado. Y también, cuando le llevaron a aquella mujer, la pecadora, para apedrearla, que le dijeron que él le dijo al populacho, a la gente, el que usted esté sin pecado, tire la primera piedra. Y él se agachó. Y dice el texto que él empezó a escribir en el piso. ¿Qué fue lo que escribía Jesús en el piso? Cuando él le dijo esas palabras, todos se sintieron acusados. Entonces cada uno se fue yendo. A medida que se iban yendo, se fue fulano. Jesús escribía el nombre de esa persona que se fue y lo borraba con la mano. Como era polvo en tierra, lo borraba, se fue fulano. Y no vamos a decir que humanamente Jesús como humano conociera a esa gente que estaba ahí, era gente desconocida. Pero él lo conocía a cada uno de ellos por sus nombres y lo que había en su corazón. Entonces, a medida que cada uno se iba yendo, escribía el nombre. Se fue Jacob se fue, lo escribió y lo borraba. Se fue un Johanán, lo escribía y lo borraba. Se fue un Samuel, lo escribía y lo borraba. ¿Cuánto rato pudo haber estado Jesús en esa posición escribiendo en el piso? Porque había mucha gente ahí. Escribió el nombre de cada uno y lo borró, confirmando una profecía que estaba escrita que decía que él iba a escribir los nombres de los pecadores en el polvo y los borraría. O sea, los echaría al olvido, como una especie de condena. Porque todas las acciones de Yeshua, lo que él hizo, todo eso estaba profetizado. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, hermano, vamos a parar acá. Vamos a parar acá para que sigamos con esto, sea el viernes o el lunes, mediante el Eterno. Amén. Baruch Hashem. Entonces, vamos en esta hora a ver a alguien de ahí de la casa de la hermana Luz Marina para que nos regale la oración para despedirnos de la clase.